Hola, en este tutorial vamos a trabajar el concepto de capas en GIMP y además la herramienta de texto. Una idea que es muy importante en programas de edición fotográfica como es el programa GIMP es el concepto de capas. ¿Y qué es una capa o cómo no la podemos imaginar? Pues tendríamos que imaginarnos una serie de hojas de acetato, es decir, de plástico transparente, en las que cada una de esas hojas de plástico transparente o acetatos puede tener alguna imagen. Si yo en cada hoja pongo una imagen distinta y no se superponen las imágenes entre sí, yo puedo ver todas las hojas de acetato apiladas una sobre otra y con esa pila de capas o de hojas de acetato puedo conseguir una imagen final. Esa sería un poco la idea de cómo debemos imaginarnos lo que es una capa. Para eso, ahora mismo yo tengo aquí esta imagen abierta. Fíjate que aquí en la caja de herramientas yo tengo seleccionada una herramienta, cualquiera de la caja de herramientas. Pero a continuación pusimos en uno de los primeros vídeos aquí una serie de pestañas que nos iban a ser útiles. En este caso vamos a pasarnos a la ficha que pone abre el diálogo de capas o la ficha de capas. Si yo pulso sobre esa ficha y aquí tengo el nombre de la ficha capas, pues aquí en esta zona yo puedo ver las distintas capas que forman esta imagen que tengo aquí en pantalla. En este caso la imagen está formada por 4 capas. La capa fondo siempre va a existir. Cuando yo creo una imagen nueva, como veíamos en otros tutoriales, esa imagen que yo creo siempre va a tener una capa que el programa la va a llamar de manera automática fondo. A partir de esa capa yo podré utilizar o añadir tantas capas como me sean necesarias. Aquí yo tengo además de esa capa una que se llama texto, otra que la he llamado color y otra que la he llamado imagen. Pues cada una de estas capas es como si fuera una hoja de plástico transparente y en cada capa yo he situado un elemento de esta composición global que vemos en la ventana de imagen. Una cosa importante en las capas es que cada capa aquí en la zona izquierda tiene un ojo. Si el ojo está abierto quiere decir que yo estoy viendo el contenido de lo que tenga esa capa. Ahora mismo todas las capas tienen ese ojo abierto, por tanto todas hacen visible aquello que puedan contener. Pero vamos a ir cerrando poco a poco cada uno de los ojos y veremos cómo van a ir desapareciendo aquellas cosas que contiene esa capa. La capa que yo he llamado imagen, si cierro el ojo, fíjate qué es lo que va a dejar de verse. Ha dejado de verse la pequeña imagen que había aquí, que es el icono o el logotipo, mejor dicho, del programa GIMP. Bueno, pues ahora voy a cerrar el ojo de la siguiente capa que llamé color. Pues ha desaparecido las dos zonas estas de color, la parte de arriba y de abajo. Si hago clic en la capa texto, desaparece lo que había escrito con una herramienta que luego vamos a ver, que es la herramienta para escribir un texto. Y ya lo último que tengo es la capa fondo, que si cierro la capa fondo, el fondo habitualmente suele ser de color blanco, pero sabemos que este es el color de fondo, también se podría poner otro color cualquiera, pero ya digo, habitualmente suele ser blanco. Y si cierro la capa fondo, pues aparece la zona esta que ya hemos comentado en otra ocasión, que es la zona esta de ajedrezado, quiere decir que es una zona totalmente transparente y sería una imagen que no, ahora mismo yo no estoy viendo nada, sería como si cojo una hoja de acetato o un plástico totalmente transparente donde no aparece ninguna cosa. Pero igual que yo puedo ir cerrando los ojos, los puedo abrir. Vamos a hacer el proceso inverso. Voy a empezar aquí haciendo visible el fondo que era blanco, puedo continuar añadiendo el texto que escribí con la herramienta texto, además los colores y la imagen. Bueno, esta es un poco la idea que puede ser interesante para podernos manejar con el concepto de capa. Este concepto en principio puede parecer que es un poco gana de complicar la vida, pero cuando empezamos a manejar las capas con cierta soltura, pues vemos que nos facilitan el trabajo bastante en este tipo de programas. ¿Por qué? Porque yo en cada capa puedo colocar algo de la imagen y a la hora de trabajar con ese algo no afecta al resto, mientras que si todo lo tengo junto en una sola capa, a la hora de aplicar algún efecto al texto, pues puedo tener más problemas para controlar que solo se aplique al texto y no a la imagen o a cualquier otro elemento que puede contener esa imagen global.
Por tanto, es importante quedarse con la idea clara del concepto capa y luego irlas utilizando de manera conveniente con el objetivo de facilitarnos nuestro trabajo. En las fichas de capas hemos estado viendo las distintas capas que tiene esta imagen, pero si me voy al final de esa ficha, aquí aparecen algunos iconos que vamos a comentar. Por ejemplo, el icono que está más hacia la izquierda es el que me permite añadir una nueva capa a la imagen o al trabajo que estoy haciendo. Si pulso sobre ese icono, me aparece esta pequeña ventana que me va a crear esa nueva capa. Normalmente esta ventana aparece que se va a añadir la capa de una manera transparente, o el relleno de la capa va a ser transparente. Es muchas veces lo más habitual, pero en este caso yo puedo elegir el color blanco, o el color de fondo o el de frente. En mi caso, el color de fondo es blanco, que sería el equivalente a si elijo aquí blanco o color de fondo, en este caso sería lo mismo. Pero el color de frente, ahora mismo yo el color de frente que tengo seleccionado es este color verde. Pues voy a elegir el color de frente para ver qué ocurre. Si yo selecciono el color de frente y le digo aceptar, fíjate que ya se ha añadido una capa, que el nombre genérico con el que aparece es capa nueva, pero al añadirse esa capa, aquí en la ventana de imagen se ha transformado, ha desaparecido algo que yo antes estaba viendo. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Pues el texto que escribí más la franja de color arriba y abajo. ¿Por qué ha pasado eso? Si miramos aquí en la pestaña de capas, habíamos dicho que las capas nos las tenemos que imaginar como hojas de acetato superpuestas una encima de la otra. Esta que está aquí es la que estaría abajo del todo, por eso el programa automáticamente le llama el nombre de fondo. Y la que está ahí, en primer lugar, es la que está arriba. Entonces yo es como si estuviera viendo desde arriba hacia abajo. ¿Qué pasa al añadir una capa que la he cubierto toda esa capa con un color verde? Pues que ese color verde me oculta todo lo que hay por debajo del resto de las capas. Por tanto, no veo este color ni veo el texto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, para experimentar con más iconos de los que tenemos aquí, aquí hay una flecha que pone eleva la capa o esta otra que hace lo contrario, bajarla. Pues si yo esta capa nueva que he añadido le voy dando al botón bajar, fíjate que como ya le he puesto por debajo de la capa que llamé color, por eso me deja visible esa zona de color. Ahora mismo lo que me está ocultando el texto que escribí, pero si la pongo por debajo, pues ya el texto será visible. Por tanto, la bajo otro nivel y así he conseguido, al añadir una nueva capa con un color verde, que esa capa, si la voy poniendo hacia abajo, pues me deja ver el resto de las capas que tienen algún elemento y no están todas rellenas de un color. Entonces es la manera también con la que podemos jugar con las capas, subiendo o bajando aquellas capas que nos puedan interesar. Otra cosa que quiero que veamos es cuando yo añado una capa, normalmente se va a llamar así, capa nueva. Pero si a mí me interesa llamarla por un nombre más descriptivo, porque cuando estamos jugando con distintas capas, pues pasa como con los archivos. Siempre en la capa debemos de ponerle un color descriptivo. Pues si yo le quiero poner ese nombre más descriptivo, la manera sería situarme aquí, en donde aparece ese nombre, en este caso capa nueva, y haría doble clic. Cuando hago doble clic, fíjate que se ha puesto el fondo blanco y ahí ya me permite poner el nombre que yo quiera. Le voy a poner simplemente el nombre de color verde. Una vez que le he puesto el color, para que ese nombre se quede, hay que pulsar en el teclado en la tecla intro. Y de esa manera yo puedo cambiar cualquier capa de nombre a aquel que me pueda interesar. Pues esta es una cosa bastante interesante. Lo que veo aquí, este pequeño dibujito que puedo ver en cada una de las capas, que me da idea de su contenido, es lo que se llama la miniatura de capa, ¿eh? Y aquí ya hemos visto lo del ojo, que sirve para hacer visible o no lo que contiene cada capa. Y aquí hay como otro cuadrado que si yo lo pulso aparece una cadena y puedo también hacer clic en otra capa. Que implica que cuando yo enlazo dos o más capas, lo que le haga a una le va a afectar. Es decir, si a cualquiera de estas dos capas, como están enlazadas, le aplico un efecto o un filtro de los que trae el programa, pues ese filtro se aplicaría al mismo tiempo al contenido de lo que hay en la capa que se llama imagen y también en la de color.
Entonces este icono nos puede servir en algunas ocasiones para eso, o para mover juntas varias capas o para aplicarle algún efecto o filtro especial. Cada una puede hacerse visible la cadena o no. Yo voy a desactivar y las voy a dejar así. Bueno, pues estas son cada capa los elementos que podemos controlar. El ojo para ver u ocultar lo que contiene la capa, el icono de la cadena para enlazar esa capa junto con otra u otras, la miniatura de capa, que es la que nos permite ver qué tiene cada una de las capas, y el nombre de capa, que ya hemos visto cómo lo podemos transformar a nuestro gusto. Pues si seguimos aquí en esta pequeña barra de herramientas, hemos visto el icono de crear una capa nueva, como en las capas que yo tenga las puedo subir o bajar de posición, y tengo además otro icono que me duplica una capa. Yo de cualquier capa que tenga aquí puedo, si quiero, voy a situarme en la capa de texto y voy a darle a esa capa la orden de duplicarla. Cuando hago clic, fíjate que la capa original se llamaba texto y la duplicada el programa la llama texto almohadilla 1. Y así ya tengo ahora mismo dos capas. Pero ¿qué pasa? Que como las dos capas están superpuestas, aquí en la ventana de imagen, pues aparentemente parece que no ha ocurrido nada. Y no ha ocurrido porque yo la estoy viendo las capas desde aquí, desde la zona de arriba, y como este texto y este coinciden exactamente, pues uno se tapa al otro y no me permite ver o apreciar que ahí hay en realidad dos textos en esa ventana de imagen. Si yo quisiera verlo, pues por ejemplo cogería la herramienta de mover y me situaría en esta última de texto que he elegido, y si muevo esa capa, pues fíjate cómo ya ahí haría aparecer el nuevo texto que he añadido simplemente con duplicar una capa cualquiera. ¿Qué más podría ser? Pues además, bueno, aquí hay un icono, que este icono es de anclar la capa flotante, ahora mismo no está operativo. Esto cuando ocurre, cuando copiamos de una imagen sobre otra, normalmente esa imagen aparece flotando, y si pulsamos en este icono pues conseguimos anclarlo para que ya permanezca ahí como una capa más de nuestra imagen. Y el último icono que tenemos es borrar la capa. Si yo he añadido o he utilizado alguna capa que por algún motivo deja de interesarme, pues seleccionando esa capa concretamente, en este caso voy a dejar seleccionada la capa que dupliqué, la que aparece aquí con el nombre de texto 1, y pulsamos aquí. Si hago clic, pues vemos que esa capa que yo he añadido en algún momento la puedo borrar simplemente asegurándome de tener la capa que quiero borrar aquí seleccionada y después pulsando en el icono. Pues bien, estas son las ideas básicas que hemos de manejar a la hora de trabajar con las capas. Ya en otros ejercicios que veremos más adelante, pues muchas veces vamos a recurrir o a volver a esta idea y concepto de capas. Vamos a ver ahora cómo vamos a utilizar la herramienta de texto que está situada en esta posición en la caja de herramientas, y al mismo tiempo veremos también el concepto de capas que acabamos de explicar, cómo lo podemos también relacionar con esta herramienta de texto. En primer lugar vamos a partir creando una imagen nueva, para lo cual ya sabéis que nos vamos a menú archivo, nuevo, y en este caso en vez de aceptar el tamaño que nos pone aquí, vamos a darle un tamaño de 500 píxeles de ancho por 270 de alto. Y le damos la orden de aceptar. Esta va a ser nuestra imagen, 500 por 270. Ahora vamos a utilizar la herramienta de texto. Para utilizarla como cualquier otra herramienta, primero la seleccionamos aquí y nos veremos a la ficha de texto. Desde aquí, en esta ficha de texto, donde aparece la tipografía. La tipografía ahora mismo es el tipo de letra que tenemos seleccionada, que como vemos aquí aparece la letra que se llama Sans. Nosotros, en vez de utilizar esa, vamos a pinchar aquí y vamos a utilizar la Arial, por lo cual subimos la barra de desplazamiento vertical y vamos a buscar la que lleva el nombre de Arial. Aquí, Arial. Bien, pues ya hemos seleccionado el tipo de letra como Arial. Otra selección que vamos a hacer va a ser el tamaño. El tamaño lo vamos a poner a 60 píxeles. Aquí tenemos 75, pues podría borrar y escribir 60, o en este caso con este angulito pues voy pulsando hasta que aparezca el número que busco, 60 píxeles. Luego el color ahora mismo coincide con el color de frente, que es el verde. En este caso vamos a pulsar aquí y vamos a seleccionar un color rojo.
cualquiera, que nos parezca más o menos. Le damos a aceptar y ya vamos a escribir con el color rojo. Y ahora vamos a escribir ya un texto, pero para escribir ese texto, claro, ya tengo que utilizar la herramienta que tengo seleccionada. Me vengo aquí a la ventana de imagen y con estas características que aquí previamente he seleccionado voy a escribir ese texto. Hago un clic sobre la ventana de imagen y fíjate que aquí se abre una pequeña ventana que es el editor de texto. Es donde yo puedo escribir y al final va a aparecer ese texto sobre la imagen. ¿Qué es lo que voy a escribir? Pues voy a escribir todo con letra mayúscula, el nombre del programa, el GIMP. ¿Vale? Según voy escribiendo, pues has visto cómo aparecen esas letras en la ventana de imagen. Pues bien, pues si ya he terminado, le doy a cerrar. Ese texto yo lo podría mover sobre la ventana de imagen. Si me coloco aquí, fíjate que aparece una flecha de 4 puntas. Si hago clic, pues lo puedo mover y también al hacer clic se me abre el editor que me permite modificar ese texto que acabo de escribir. Bien, pues le voy a dar ahora mismo a cerrar. Y si me vengo aquí a la ficha capa, la que vimos hace un momento, pues además de la capa fondo, que es la que se crea cuando cree esta nueva ventana o esta nueva imagen, pues cuando cada vez que escribimos con la herramienta de texto, ese texto que yo escribo, pues se introduce en una nueva capa. Y aquí el nombre que le ha asignado el programa ha sido el texto que yo he escrito, el GIMP, que ya vimos que si quiero haría doble clic y a través del doble clic escribiría otro nombre y lo pondría con una palabra más descriptiva si es el caso. En este momento lo voy a dejar con el nombre del GIMP. Vamos a mover la capa del texto que acabamos de escribir. Para eso seleccionamos la herramienta mover y aquí en la ficha nos aseguramos que tenemos seleccionada la segunda opción, la que pone mover la capa activa, ¿vale? Entonces, con esa opción marcada vamos a mover esa capa de texto hacia la zona de superior izquierda. La cojo y la voy a situar más o menos ahí. Vale, una vez que ya la he puesto ahí, lo que voy a hacer ahora es esta capa, que es el texto que escribir, la voy a duplicar. Ya sabemos cómo, utilizando el icono de crear un duplicado. Pulso y fíjate que se mantiene el nombre original de la capa, pero además se le añade la almohadilla 1. Si yo viniese aquí otra vez y diera la orden de duplicar, pues sería la misma lógica, pero almohadilla 2 y así. Esta que acabo de añadir la voy a eliminar. Bien, pues entonces tengo la capa original, la que el programa llamó automáticamente el GIMP, y la que he duplicado, que el programa la ha llamado el GIMP 1, almohadilla 1. Ahora voy a cambiarle el nombre a la capa duplicada. Recuerda que era el GIMP almohadilla 1. Para cambiarle el nombre hago doble clic sobre la zona del nombre y desde el teclado escribo el nombre que me interese. Yo voy a escribir la palabra sombra GIMP. Y para que se quede, recuerda, intro en el teclado. Bueno, pues una vez que ya le he puesto ese nombre, la original se llama el GIMP y la duplicada sombra de GIMP, voy a quedarme con la capa que es la sombra. Recuerda que es para saber con cuál estamos trabajando desde aquí, la capa con la que tenemos seleccionada es la que tiene esta banda de color negro, pues me voy a quedar para trabajar sobre la sombra, la que he llamado sombra de GIMP. Pues con esa capa seleccionada voy a coger y voy a cambiar el color con el que está escrito el texto. Ahora mismo los dos colores, tanto la sombra como la capa original, pues tienen el mismo color. Y recuerda que parece aquí que hay solo un texto porque las dos coinciden, están justamente una superpuesta sobre la otra y no deja ver el texto que hay debajo. Pero ahora mismo la sombra de GIMP la vamos a cambiar al color negro. Para eso selecciono aquí la herramienta de color y bueno, aquí haría doble clic, puedo seleccionar en la ventana del editor del texto todo el texto que escribí, me vengo aquí a color y por ejemplo selecciono y ya veo cómo ha cambiado y por tanto le doy a cerrar. Una vez que ya he cambiado a color negro le voy a aplicar un efecto o un filtro. Para eso me voy a venir al menú filtro, voy a elegir de todos los tipos de filtros la opción de desenfoque, luego me paso hacia esta ventana y voy a elegir el desenfoque
que lleva por nombre desenfoque gaussiano. Le doy la orden. Y en ese desenfoque gaussiano, aquí donde pone radio de desenfoque, que aparece el valor de 5, vamos a poner el valor de 10. Por tanto, puedo borrar el 5 y escribir 10 o haberlo modificado con el angulito de arriba. Como aquí está la cadena que está uniendo, en cuanto haga clic en el valor de abajo, automáticamente asume el mismo valor que he puesto arriba. Bien, por tanto ahora le doy aceptar para que se aplique ese filtro o ese efecto sobre la sombra, sobre la capa que he llamado sombra. Le doy a aceptar. Y fíjate como ya no se ve exactamente igual que antes. Volvemos a la ficha de capas para comentar otra cosa. Antes teníamos la capa de texto original y la capa que dupliqué. No sé si te fijaste que las dos llevaban aquí en la miniatura de capa una T mayúscula. Cuando aparece la T quiere decir que esa capa de texto es editable, es decir, que yo puedo volver a abrir el editor con el que escribí el texto y puedo modificar el texto. Pero cuando a una capa de texto le aplico algún filtro como el que le acabo de aplicar a la capa sombra de GIMP, una vez que ya le he aplicado ese filtro, ya la capa de texto ya no tiene las propiedades de un texto editable, ya es como si fuera una imagen. Por tanto, aquí podemos comprobar cómo la capa sombra ya no es un texto editable por haberle aplicado ese filtro, mientras que la capa original sigue siendo editable y pues podría modificar ese texto que escribí anteriormente. Pues este detalle también es interesante que lo tengamos en cuenta. Bien, pero ahora mismo lo que tengo es que el texto original y la capa que he llamado sombra, como están una sobre otra justamente, pues no se ve bien. Lo que vamos a hacer es mover la capa que he llamado sombra, la vamos a mover 5 píxeles a la derecha, y moverla tengo que tener la herramienta seleccionada de mover. Lo que pasa es que mover 5 píxeles con el ratón es bastante complicado, por tanto, como debemos hacerlo es irnos al teclado y buscamos las 4 flechas de movimiento del cursor que están situadas entre la parte numérica y la alfanumérica del teclado. Entonces, pues voy a mover 5 píxeles a la derecha, busco la flecha que apunta para la derecha y la pulso 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego la muevo 5 para abajo también. Le doy 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya solo nos queda bajar la capa de sombra por debajo de la del texto para que la sombra simule ser la sombra del texto. Me vengo aquí a bajar un nivel y como podemos observar en la ventana imagen ya la sombra aparece eso como un efecto de sombra del texto escrito en rojo. Si te acuerdas, cuando empezamos a conocer el programa GIMP, lo primero que realizamos fue un logotipo. Pues vamos a volver a esa parte porque son las dos maneras de escribir texto con el programa, o bien a través de la herramienta texto situada en la caja de herramientas, o bien a través de la creación de un logotipo. Si recuerdas, nos íbamos al menú archivo, crear, nos pasamos a esta ventana, logotipos, y de toda esta lista de logotipos, en este caso vamos a elegir el que lleva por nombre Imigre26. Le doy la orden y desde esta ventana, en primer lugar, yo escribiría el texto que me interese. El texto que voy a escribir sería, vamos a ver, vamos a borrarlo, es software, a ver, que me estoy liando, es software libre. Ese va a ser el texto. Luego, en cuanto al color de fotograma, lo vamos a poner, el color de texto lo vamos a dejar así, pero el color de fotograma, que aquí nos indica que es azul, lo vamos a poner en negro. Por tanto, pincho y vamos a seleccionar por aquí abajo, ahí, más o menos ese, negro. Color de texto lo dejamos rojo como estaba y color de fotograma lo vamos a poner en negro. Tipografía, aquí aparece una tipografía Becker, pero vamos a abrir y vamos a utilizar en vez del Arial la Arial Black. Y cerramos, hemos cambiado. Tamaño de la tipografía, aparece 100, nosotros vamos a poner la mitad. Entonces borro y escribo 50 píxeles. Y a partir de ahí ya le daría la orden de aceptar para que aparezca este logotipo con este texto que he escrito aquí y con estas características.
Le damos y fíjate que me salta una nueva ventana de imagen donde acabo de crear este logotipo. Y este logotipo, si miramos aquí en la ficha capa, tiene tres capas. Cada una lleva un nombre diferente y cada una lleva una de las opciones. Por ejemplo, si aquí cierro este ojo, pues fíjate que se va la zona del borde que está en negro. Si cierro este, se iría el relleno y aquí sería el relleno de la capa. Bueno, pues este logotipo concretamente lleva esas tres capas. Cada logotipo puede llevar más o menos capas. Ya he comentado que en muchas ocasiones nos interesa trabajar con capas con los elementos por separado, pero hay otros momentos que precisamente ocurre lo contrario. Hemos visto que este logotipo consta de tres capas, pero yo voy a convertir las tres capas en una. ¿Cómo las voy a convertir? Pues me sitúo sobre la capa que está arriba en este caso, pulso el botón derecho, me aparece este menú contextual y voy a utilizar la opción que está por aquí abajo que aparece con el nombre de combinar las capas visibles. Le doy la orden con el izquierdo, me aparece esta ventana que le digo combinar y las tres capas se han unificado o se han combinado en una. ¿Y por qué queréis hacer esto? Porque este logotipo lo quiero poner ahora sobre esta ventana de imagen en la que escribí utilizando la herramienta de texto de aquí de la caja de la herramienta. Una manera de copiar una imagen, el logotipo, sobre otra imagen, el texto, es situarnos aquí en la ficha de capa, me sitúo sobre la miniatura de capa, hago clic y arrastro sobre la otra ventana de imagen. Y cuando llego a la otra ventana de imagen, suelto. Fíjate como ya en esta ventana donde escribimos el GIMP, pues ya aparece el logotipo que había escrito en la otra ventana. Y si ahora mismo, como la ventana que tengo seleccionada es esta, pues si miro aquí en la ficha de capa, aquí es donde se aparece la nueva capa que he copiado como otra capa más. Fíjate que se le ha añadido el nombre de copia del nombre que tenía la capa, desde la que yo copié. Una vez que ya he realizado la copia del logotipo en la ventana de imagen que me interesa, ya esta imagen la podría desechar, es decir, le daría la orden de cerrar y cuando me pregunte si quiero guardar los cambios le voy a decir que no, porque ya la he utilizado simplemente para copiar sobre la ventana que me interesaba. Por tanto le digo que no quiero guardar. Es como si la tiro a la papelera. Si vuelvo a seleccionar aquí la ventana de imagen sobre la que estaba trabajando, pues ya aquí veo el ejercicio como lo llevo, con las tres capas que tenía de antes, más la copia, la capa copia de software libre, que es la que he copiado desde el logotipo. A partir de ahí lo que voy a hacer es mover un poquito esta copia de capa, así un poquito más hacia abajo. Y tendría una imagen con esta composición de los dos tipos de texto que podemos realizar con el programa, la de logotipo o el texto escrito utilizando la herramienta de texto de la caja de herramientas. Este archivo, como ven, está sin guardar. Debería de guardarlo una copia en el formato de GIMP, porque cuando se guarda con el formato de GIMP, que ya sabes que es el .xcf, se mantienen las capas y luego si me interesa utilizarlo para ponerlo en cualquier otra aplicación o enviarlo por correo electrónico, lo más normal es que haga otra copia en el formato JPG, por ejemplo, que es un formato pues más fácilmente reconocible por cualquier ordenador o por cualquier persona que no disponga de este programa. Entonces siempre se aconseja que cuando trabajamos con el programa y tenemos imágenes que manejan capas, pues tener ese doble archivo, un archivo original en el formato GIMP y otro archivo en cualquier otro formato que me pueda interesar en función de la utilidad que yo le vaya a dar esa segunda copia. Bueno, pues por ahora es lo básico que hemos visto sobre el concepto capa y las herramientas que nos permiten escribir texto. Gracias.